Hola chiquillos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén súper bien y que estén listos para su clase del día lunes. Como les dije la semana pasada, vamos a dejar un poco los temas relacionados con bioética para pasar ya a cosas más centradas en lo que sería ética tradicional y también a abordar algunos temas de la contemporaneidad, o sea, de ahora, de la actualidad, sobre todo relacionados con racismo, ya que algo que creo que dadas las cosas que están pasando, no solamente en Minnesota, sino que también acá, porque el racismo está en todas partes, es importante también abordar esas cosas que son éticamente no son problemáticas. Son problemáticas porque de hecho tienen consecuencias concretas para el mundo en el que estamos viviendo hoy en día. Vivimos en una sociedad muy racista y, y xenófoba y misógina. Pero por lo mismo, entonces tenemos que abordar esos temas desde perspectivas o desde escuelas éticas que nos permitan entender un poco cómo se llega a ciertas posiciones acerca de lo que está bien o está mal. Entonces para eso voy a introducir a grandes rasgos a dos de escuelas éticas las más importantes. Una es el deontologismo, que vendría siendo una ética fundada por un filósofo alemán que es bastante famoso, que se llama Immanuel Kant. Immanuel Kant para los que lo quieran decir en español. Y por otra parte al utilitarismo, que es una escuela de corte consecuencialista. Estoy diciendo muchas palabras extrañas, pero las voy a explicar ahora, y cuyo máximo exponente vendría siendo el filósofo inglés John Stuart Mill. Bueno, habiendo dicho eso, vamos entonces a entrar a describir un poco ambas escuelas. Ya, entonces como les estaba diciendo, vamos a empezar a describir estas dos escuelas de la ética que son muy importantes en la actualidad. Si se habían preguntado, por ejemplo, cómo es que se crean leyes o castigos a nivel judicial, a nivel legislativo, parece que tener un acuerdo de las cosas que van a estar bien y las cosas que van a estar mal, cuáles van a ser penadas con cárcel, cuáles van a solamente necesitar una multa, y para eso hay un acuerdo acerca de lo que es éticamente correcto y lo que no. Ese acuerdo viene también de años de crear constitución y ese tipo de cosas. Entonces, estas formas de ver lo que está bien y está mal se basan en estas perspectivas filosóficas, de las cuales una de las más importantes es el deontologismo, que es una escuela creada por el filósofo alemán Immanuel Kant, y que tiene que ver con la noción de el deber ser. ¿Por qué el deber ser? Bueno, deontologismo es una palabra griega para variar que viene de deon, que es el deber, y logos, que tiene que ver con la ciencia o el discurso, de ahí que signifique lo que significa. Y la distinción de esta escuela ética, que va a estar bastante basada en lo que antiguamente se conocía como ética de la virtud, que vendría siendo la ética que por lo general tienen las personas que son religiosas, o sea, de que el bien es aquello que es la voluntad de Dios y por lo tanto el bien es lo bello es lo bueno y Dios es bello y es bueno y por lo tanto no necesito tanto cuestionarme qué es lo que está bien o está mal, ya que todo eso o está escrito o me lo va a decir Dios o lo podemos conversar como un tema religioso. En el caso del deontologismo es parecido, pero la diferencia es que no asume la existencia de un Dios. Entonces el deber ser es un deber moral basado en la humanidad y en lo que vendría siendo como algo que es indeseable en términos esenciales. A ver cómo lo puedo describir mejor. Lo puedo decir así. Los deontologistas van a decir, por ejemplo, que matar siempre está mal. En el deontologismo hay cosas que siempre están bien y siempre están mal. Por ponerlo de una forma también religiosa, amar al prójimo siempre está bien y matar al prójimo siempre está mal. No importa cuál sea el caso, no importa cuál sea la instancia. ¿Eso por qué? Porque el deontologismo va a decir que cualquier cosa que a nivel de humanidad sea una debacle, si es que todos lo hiciéramos, eso es indeseable y por lo tanto es una conducta inmoral. ¿Cómo lo voy a poner como un ejemplo? Bueno, Kant, que es el creador o el padre de este tipo de ética, tiene un mecanismo que se llama el imperativo categórico, en el que, como tal dice el nombre, tenemos un imperativo moral que si nosotros nos preguntamos por la acción que queremos hacer acerca de si está bueno, está bien o está mal, si esa acción la puede hacer toda la humanidad, o podemos preguntarnos qué pasa si toda la gente hiciera esto. Y el escenario al que nos lleva esa pregunta, ¿es deseable para la humanidad o es deseable para nosotros como sociedad? Entonces eso está bien.
Por ejemplo, si yo digo, ¿está bien o está mal amar al prójimo? Si todos amamos al prójimo, ¿cómo sería el mundo? Entonces ese mundo sería bueno, por lo tanto es deseable y amar al prójimo es bueno en todos los casos. En cambio, si nos preguntamos, ¿está bien matar? Y maximizamos eso y nos preguntamos, ¿qué pasa si todos matáramos a alguien? Y eso sería un caos y sería algo sumamente indeseable como sociedad. Entonces matar siempre está mal. No importa no importa el caso, ya por el hecho de que no sea maximizable para todos en el mundo, hace que esa acción o ese tipo de acción esté mal siempre. Eso es el deontologismo a grandes rasgos. En contraste tenemos el consecuencialismo, y el consecuencialismo no va a ser solamente una escuela, porque al final lo que quiere decir el consecuencialismo es, tal como lo dice su nombre, es que la consecuencia es más importante que el medio. Así como ese dicho que dice el fin justifica los medios, bueno, eso es el consecuencialismo. Por lo tanto, al consecuencialismo no le importa el deber ser. No hay cosas que estén bien o mal per se, o sean esencialmente buenas o malas. No sé si se acuerdan de ese texto de Wittgenstein que leímos en una de las clases hace como 3 semanas atrás, en el que eh, él decía, por ejemplo, una silla, si yo digo esta silla es buena, es porque es buena para algo, no es que sea buena en sí. Y eso se puede aplicar a todas las conductas morales. Entonces, lo que va a hacer el consecuencialismo es que está basado un poco en ese tipo de cosas. Bueno, Wittgenstein viene después, así que más bien es Wittgenstein el que se basa en este consecuencialismo para decir que el bien es más bien algo que nos damos cuenta de si resultó ser bueno, entonces está bien. Pero antes de hacerlo, no sabemos realmente si está bien o está mal. Tenemos que ver cuáles son las consecuencias de ese acto. Entonces, dentro de ese consecuencialismo, tenemos a la escuela utilitarista, que es de la que vamos a hablar más, y de la que yo dije hace poco que su mayor exponente es John Stuart Mill, pero también tenemos a Jeremy Bentham, que de hecho es el autor de la cita del texto que leímos la semana pasada acerca de los derechos de los animales y por qué los animales también en algún momento iban a tener derechos. Lo que dicen ellos es que lo que es deseable como bien es aquello que permita la felicidad de un mayor número de personas. Entonces, lo ético o lo moral se transforma en algo cuantitativo. Lo que es un beneficio para la mayoría es lo deseable o es lo bueno, y lo que es un beneficio o felicidad para la minoría no es necesariamente deseable o no es necesariamente bueno. No sé si se acuerdan, si alguna vez les mencioné este ejemplo que es muy ilustrativo para ver las diferencias entre deontologistas y utilitaristas, que es el problema del trole o el trolley problem, como se le dice en inglés, que al final es este vagón, es este vagón de tren, vamos a ponerle, que va por un camino en el que va a pasar por sobre 5 personas que están amarradas a las vías. Y existe una palanca que si yo jalo, entonces eso cambia de vía a un riel donde solamente está atada una persona. Entonces yo estoy al lado de la palanca y tengo la oportunidad de jalarla, no tengo ningún otro tipo de acción, eso es lo importante del experimento, el experimento mental. Así que mi pregunta es si yo debo o no debo jalar la palanca, pensando que si no la jalo, mueren 5 personas, y si la jalo, muere una sola persona. ¿Qué hago? El deontologista, el que piensa, por ejemplo, que matar está mal en sí en todos los casos, no puede jalar la palanca, no importa que vaya a pasar por 5 personas, porque da lo mismo matar a 5 personas o matar a una. Eso está igual de mal en todos los sentidos. Por lo tanto, el deontologista se quedaría de brazos cruzados frente a la palanca y no haría nada. En cambio, el utilitarista, que sí piensa que el bien se puede medir en cantidades de personas, él está obligado perdón, está obligado en principio a jalar la palanca para que el tren, o en este caso el vagón del tren, pase solamente por 5 personas. O sea, solamente por 5 personas. Pase solamente por una persona. Ya que si pasa por 5, no se cumpliría el principio de que muere la menor gente posible y por lo tanto se maximiza el bien. Si pasa por 5 personas, sería una derrota para el utilitario, porque entonces hay un índice de 5 personas infelices, en este caso muertas, y solamente una persona feliz, que es la que quedó viva. En cambio, si jala la palanca, va a ser todo lo contrario, 5 personas felices porque están vivas, y en cambio una sola persona infeliz, en este caso muerta. Por lo tanto, el utilitario está obligado a matar a una persona, en cambio el deontologista no está obligado a tomar ninguna decisión porque matar está mal en ambos casos. Así que ojalá les haya quedado claro con este ejemplo.
vamos a llegar hasta aquí en esta clase y vamos a seguir profundizando esto en un texto que les voy a enviar y también en la clase de retroalimentación de este jueves. Así que espero que estén súper bien y nos vemos pronto. Cuídense mucho, chiquillos.